Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sesión a la Carta, a un video más, y hoy tengo una invitada súper mega especial. Ella es Rosalba Bermúdez. Rosalba, bienvenida a Sesión a la Carta. Tiene un valor agregado para mí que Rosalba haya aceptado la invitación el día de hoy, ya que Rosalba nos viene a platicar todo el proceso. Ella es mamá de un niño neurodivergente con autismo y viene a contarnos de propia voz todo lo que ha sido el proceso desde que se detectó y el proceso que ha tenido en las terapias y el progreso en las terapias. Rosalba, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sesión a la Carta. Pues bienvenida. Gracias, gracias. ¿Por dónde empezamos, Rosalba? Es un tema muy extenso, así que vamos a tratar de acortarlo un poco en cuanto a lo más importante para mí. Ok, sí, mira, fíjate que últimamente, y yo creo que tú te has dado cuenta también, hay muchos niños con autismo, mucho más que en tiempos pasados. Sí. Como que ya el espectro autista, antes, no sé si sabes, antes el Asperger, o Asperger, no sé cómo se pronuncia. Asperger era aparte, una condición aparte del espectro autista, y de unos años para acá se incluyó ya en el espectro autista como autismo grado 1. Sí. Entonces, este tipo de sesión es para concientizar a todos aquellos que no tienen una persona neurodivergente en sus casas, que no saben acerca de cómo tratar a las personas neurodivergentes. O la detección correcta. Exactamente, así, para los papás que creen que empiezan a haber foquitos rojos, este es el tema indicado para todos ustedes, para si son papás o si van a ser papás en un futuro, para que sepan más o menos por dónde checar los foquitos rojos en sus hijos. Pero Rosalba, cuéntanos tú personalmente cómo fue que llevaste hablando de esos foquitos rojos, tú como mamá, ¿cómo empezaste a detectarlos? Mira, lo mío fue un poquito complicado, porque al principio, pues yo era una mamá joven. Entonces, no tengo otros hijos, no tengo experiencia. ¿Es tu primer hijo? Es mi primer hijo. Entonces, para mí, yo venía de pasar como un duelo familiar muy fuerte, en el cual yo creía que mi mamá, pues, me iba a enseñar a ser mamá, pues, ¿sabes? Entonces, pues, la verdad, sí, la guía de alguien sí es muy importante siempre, y más cuando eres mami primeriza. O sea, para mí, yo siento que son cosas que quizás, sí tienen mucho peso ya al momento de ser mamá. Claro. Y a mí me pasó el duelo recién de mi mamá, y yo tenía poquito de ser mamá. Entonces, la verdad, pues ni yo sé cómo descubrí, o sea, fue algo muy extraño, pero como que se despierta un instinto de diferente, ¿sabes? O sea, ya cuando tienes ahí la criatura, pues ya dices, ala, pues, ¿qué hago? Yo soy la adulta. O sea, es como que dices, ¿verdad? Mira, lo que comentas, y vaya, todos podemos tener una ideología de que cuando seamos papás, mamá o mi papá me va a ayudar con los consejos. Así es. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, acaba de ser papá primerizo. El bebé tiene un mes apenas. Entonces yo platicando con ellos les digo, por mucho que te diga que hacías esto, haz aquello, el papá primerizo va a aprender por sí solo, por encima de todo lo que te digan. O sea, hablando específicamente de la maternidad, porque muchas veces... Generalmente la mami se pega más a la mamá y ya. Así es. El papá es como que... Así es, sí. El papá se pega a la mamá y a la mamá de la mamá. O sea, es como diferente. Sí, de hecho hace no mucho vi un meme que era así como que, qué bueno que soy que soy la abuela materna, porque yo sí voy a ver al niño. No, qué bueno que soy la paterna. Qué bueno que soy la mami paterna para mandarlo a la mamá. Ya sé. No se crea. No, pero digo, al fin y al cabo todos empezamos en 0 kilómetros. Sí, todos empezamos aprendiendo. Pero un plus es saber detectar. Si bien tú dices cuando se es mamá, lo hablábamos fuera de cámaras, hay un instinto arácnido en ustedes que empiezan a detectar cositas, a tener otros, a desarrollar sentidos. Yo, cuando me tocó ser mamá, ya yo sola, porque mi mamá, para ser honesta, yo era la que trabajaba, entonces mi mamá me ayudaba como en este tema de la casa, del hogar. Yo me la pasaba en mi oficina o en alguna sucursal, iba y venía, hacía cosas. Y mi mamá era como más, yo no trabajo, yo me dedico a casa y yo te ayudo, ¿sabes? Entonces mi mamá me apoyaba mucho en hacerle las comidas,
Yo llegaba y mi hijo ya estaba bañado, cambiado, o sea, es la red de apoyo, es muy importante. Sí, pero cuando me llegó a la detección fue cuando mi mami fallece y al niño le empieza a afectar todos estos cambios porque ya no cocinaba abuelita, ya cocinaba mamá y mami a lo mejor no cocina igual de rico. Yo tampoco sabía mucho cómo, o sea, qué le hago de comer, o sea, me tocó como que ya entrarle a los fregazos, a los chingazos, así, pues sí. prácticamente como Dios me da a entender. Pero lo que yo empecé a notar de mi hijo, se llama Tiago, es de que era muy repetitivo. Okay. Era un niño que repetía si veía algo, como que yo notaba cositas tan mínimas, tan mínimas. Mi hijo, bueno, les comparto, fue detectado muy pequeño, a los 2 años, 8 meses. Wow. ¿Por qué? Porque yo lo metí al kinder, porque yo empecé a notar en Tiago situaciones muy extrañas que no eran de un niño normal. Okay. Por ejemplo, la capacidad que tenía para aprender cosas. Entonces yo tengo videos de Tiago de 9, 8 meses diciéndome los números, el abecedario. O sea, muy pequeñito, él ya entre su balbuceo ya me decía cosas que yo decía, ¿qué onda? O sea, está muy raro que el niño tenga esa capacidad tan chiquito. Tenga esa capacidad y ubicas estos jueguitos que lo oprimes y sale un número. Ajá, sí, como de pianitos, los jueguitos ajá, así. sí. Bueno, Tiago tenía de esos y Tiago era de que picaba y, o sea, balbuceaba, pero los decía. Okay. Y una vez me cayó muy de raro de que dije, mi hijo de 8 meses está diciendo los números solo. O sea, ahí me cayó el 20 que dije, este niño va a ser muy inteligente, dije yo. Vamos a meterlo al kinder o pre-kinder o vamos a empezar con su aprendizaje porque va muy adelantado. Hasta ahí todo bien. Posteriormente lo metimos al kinder, él se metió a un sistema Montessori, okay, que es el Piaget, aquí en Reynosa. Y bueno, lo metimos ahí y no. O sea, las primeras 2 semanas las maestras así. O sea, las maestras me empezaban a mandar cartas, documento de que se va a regresar a su casa tantos días. Pero por conductas. Por conducta. Okay. O sea, de que agredió a una maestra, okay. Agredió a un compañerito, entró en crisis y no sé, intentó morder a una niña. Entonces lo vamos a regresar a casita 3 días de suspensión y eran cositas que yo decía, ¿cómo? O sea, está tan chiquito, o sea, como que yo... Entonces me lo canalizaron y me proporcionaron información acerca de varios centros psicológicos de aquí mismo. Okay. Y yo no me la pensé, la verdad, porque como que yo ya me lo sospechaba. Sí, había una intuición ahí, sí, de que antes, pasaba algo. Con el tema de que aprendía muy rápido, memorizaba increíblemente. Es que son unas computadoras. Son unas computadoras. O sea, memorizaban increíblemente. Yo sí decía, mi hijo tiene algo. O sea, y yo le compartía al papá y el papá, ay, no, nada que ver. O sea, el papá era más banal, como que él lo tomaba más a la ligera y decía, ¿sabes qué? No, o sea, Tiago está mal criado. Okay. A lo mejor te está costando como mamá primeriza. Yo creo que uno muchas veces como hombre es más así, ¿no? Sí, más, claro. Está más hecho al chingazo. Exacto, por así decirlo. Y también era papá primerizo, al igual que yo. Entonces, tipo, pues, ¿de quién se hacía uno? Pues de ni uno. De ninguno de los dos se hacía uno, la verdad. Entonces, pues sí fue como que yo le decía, por ejemplo, yo acercaba a Tiago, me pedía comida, empezaba a balbucear de Esa era su manera de pedir comida. Ajá. Yo me acercaba con la cuchara y me quedaba parada ahí y él en vez de comer le hacía como que se bugueaba. Okay. Y yo decía, ¿estás bien? Okay, o sea, esas cositas yo decía, ay no, mi hijo tiene algo y yo se lo compartí al papi y el papá me decía, no, relájate, está pequeñísimo. Ya cuando entró eso es antes de lo que te antes de la escuela y ya posterior cuando ya está en la escuela, pues ya, la escuela no lo confirma. Okay. Tienen que irlo a revisar. Sí. Ajá, así tal cual, de que la verdad se va a estar regresando al niño porque tiene conductas muy inadecuadas y consideramos que tiene que llevarse a un tema psicológico, neuronal, algo así, ese estilo, y ver qué tipo de diagnóstico. Sí, diagnóstico le dan. Ajá, o simplemente es conductual, o sea, puede ser, no lo sé. Hay niños que son rebeldones, claro, ya por personalidad. Que no tienen mucha tolerancia hacia otros niños, la comunicación, o si era
lo más favorable que se regresara a un pre-kinder, porque también era muy pequeño y él ya estaba en el kinder por el tema de que era muy inteligente, Ok. pero eso no quitaba que como que era un niño inmaduro. Al final del día, Sí. era un niño con una inteligencia, pero con una inmadurez. Sí, sí, o Una sea, inteligencia más o sea, era muy inteligente, Sí. pero no estaba en el nivel que debería en el estar. nivel de madurez. Ajá, Eso sí, les sí. pasa a la Ok. mayoría de los niños autistas, Ok. que tienen una inteligencia que no está lista para la madurez que ellos Ok, tienen. sí, pero Entonces, mejor es pecado imposible. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa clase de personitas? Pues se desesperan en los ambientes de aprendizaje, en comunes se desesperan. ¿Por qué? Porque a lo mejor se les hace muy fácil el tema, se aburren rápido y distraen a otros niños, reaccionan mal cuando alguien les mueve un lápiz o cosas tan simples y tan sencillas Que para ellos no lo son. Que para ellos les detona algo estresante. Así es, por su Entonces, condición, obviamente. Exacto. Mira, Sí. perdóname, ratito que te interrumpa. Lo que comentas, eso es un punto muy importante. Cuando las demás personas, en este caso en la escuela, empezaron a detectar algo y te dicen, Rosalba, pasa algo, acércate aquí con un psicólogo a que te traten de dar un diagnóstico. Uno como padre debe de tener ese abanico abierto de posibilidades, Claro, sí, totalmente. porque muchas veces, como tú lo comentas, uno a lo mejor es bien chilero y nada, es rebelde nada más, no durmió bien, Sí. pero te lo digo porque mi esposa fue maestra y dicen, nos damos cuenta de todo lo que pasa, o sea, detectamos muy fácil las conductas en los niños. Sí, puede haber un niño que tenga hiperactividad, puede haber un niño que tenga TDA. Igual se puede detectar Así es. hasta un tema de hiperactividad, hasta inclusive un TDAH. Así es. Pero a lo que yo voy es que te den ellos la recomendación en la escuela, Claro. que se haga de esa manera. Uno tiene que tener ese abanico de posibilidades abierto, porque a mí me pasó con mi hija Sara. Igual en la escuela como que no aprendía a la par de sus amiguitos, ¿no? Okay. Entonces la llevamos con un psicólogo muy bueno que se llama Gerardo Moreno aquí en McAllen, Texas. Súper recomendadísimo el pelado. Y él dijo, no, cada niño aprende a su manera. Unos ¿Sí? tienen mejor capacidad que otros. Es como cuando llevas a los chiquititos a jugar fútbol. Hay quien juega mejor la pelota que otros. Lo mismo es en el aprendizaje. Unos hablan antes, unos hablan muchísimo Caminan después, unos caminan antes. Eso también me causó algo de pensarse, porque lo primero que te preguntan es, ¿a los cuántos años empezó a balbucear? ¿A los cuántos meses, perdón, empezó a balbucear? ¿A los cuántos meses empezó a caminar? ¿De cuántas semanas es tu hijo? Todo eso te preguntan y yo, ¿eso tendrá que ver? Y sí notaste que estaba, sí tiene que ver. estaba muy desfasado de la media normal, vaya. No, de la media. no, él incluso caminó antes, balbuceó antes. Ah, por eso a eso me refiero, a eso me refiero. Entonces ellos, yo creo que ellos también como psicólogos, como personas que saben del tema, yo creo que todos esos ámbitos los Analizan, estudian, ajá. analizan y sí tiene que ver. Claro. Y son cosas que uno como papá pues no sabe y que ellos sí, y ya pues te dan una buena guía y ya pues. Sí, y repito, voy a ser muy insistente en esto, Rosalba, de que la gente esté abierta a posibilidades de que su hijo tenga alguna condición. Y soltar la expectativa. Te voy a decir por qué, Rosalba, porque tengo amigos que tienen hijos que han tenido algún padecimiento cuando no te lo diagnostican, no diagnosticado todavía, Ok. y su hijo va avanzando, pero cuando estás cuando lo haces a buen momento, tienes posibilidad de desarrollarlo muy bien al niño. O sea, Sí. tengo un amigo en Pemex que me decía de su niña, desde bien chiquitita, y da cuenta que estaban a la par mis hijos, Ok. y era de que, ya habla, ya camina. Él me preguntaba mucho para sondear más o menos Ajá, en qué ok. nivel estaba su hija. Y en una ocasión me dijo, yo dudo, o sea, traigo la de que tenga autismo mi hija. Voy a llevarla a que la diagnostiquen, le den ya su resultado, vaya, y sí resultó con autismo. Desde muy chiquita, y la llevó a terapias y ha tenido un progreso, pero impresionante, y qué chingón. Es a lo que me quiero referir yo para concientizar a los papás de que abran ese abanico de posibilidades de que su hijo puede tener alguna condición. Olvídense tal vez del autismo, puede ser hiperactividad, puede ser déficit de atención. Claro. Yo tengo gente, es más, hablando del autismo, hay gente que puede hacer su vida normal. Sí. Y yo, hubo un video que vi no sé si fue en YouTube o en dónde, de una mamá de una niña que su hija la detectaron con autismo, Ok. y ella se hizo el examen a sus 39 años. No.
A sus A 30. mí me lo está pidiendo mi psicólogo. Ah, bueno, porque es Ay, genético, yo sí. sé que ya de Sí, vieja. ve. Yo vi un video. Bueno, no tengo 29. Está bien, voy a cumplir. huerca. No, el video que vi, la chava tiene 39 años. Y dijo, más grande. güey, después de que me hice yo el análisis o esta cosa que ya te diagnostican con autismo la señora, y para ella fue así como que le movieron el tapete porque empezó a entender muchas cosas. De ella misma. Exactamente, ¿sí? pero hasta los 39 años. Entonces, a mí también me dijo el psicólogo que, bueno, mi hijo va a un centro integral que se llama Genia. okay. Genia MX, encuentra por las fuentes, las cumbres, por ahí, por ese rumbo. Son muy buenos, son recomendadísimos. El director del centro se llama Julián. Un saludo a Julián, gracias por todo. Julián me compartió que yo representaba algunos rasgos de un espectro posible de autismo, y lleva un año diciéndome hasta la prueba. ¿Y qué opinas? Estoy ignorando la situación rotundamente, sí. Porque digo, ya a estas alturas ya crecí traumada, a lo mejor, o sea, vete a saber. Ajá. Pero en los tiempos de antes, o sea, eso no era tan común. Para nada. Era como... Para nada. O sea, si bien sí había autismo, no era tan común como hoy en día. Eso es un hecho. Ya existía y no sabíamos que estaba entre nosotros, como los aliens. O sea, no sabíamos nada del tema. Ay, hoy en día, bueno, yo que tengo hijos adolescentes, hoy en día esos canijos se autodenominan autistas. O sea, ya le preguntan a ChatGPT. Sí, tendré autismo y ya se autodenominan autistas. De hecho, acabo de ver un chavo que trae una hoodie, una sudadera, y en la parte de atrás decía, en inglés era todo, yo creo que si lo buscan en internet les va a salir, decía como que sin diagnóstico, pero algo no anda bien, o sea, en él, ¿no? Sí. Y pero bueno, siempre ha existido el autismo. No sé, Rosalba, ¿a qué se deba que subió mucho la tasa? Yo considero que no es que subió, sino que ya sabemos del tema. Ok, y antes, ya se tiene más info, ya se tiene más info. No se sabía, y cuánta gente no se diagnosticaba, o sea, que y hacía su vida normal. Es que, mira, ahí te va, el autismo también, en caso de mi hijo, es un poco a veces progresivo, a veces no. Okay. Entonces, llegas a una edad en donde el lenguaje se te regula, en su mayoría, depende del grado, ¿verdad? Okay. El lenguaje después de un tiempo se te regula, te acoplas a la sociedad y todo, pero ya que tú llegas a una como adultez, en donde ya tienes a lo mejor la madurez para comprender más tu alrededor. Ajá, pero antes de eso, yo creo que pues sí, a lo mejor mucha gente teníamos y no sabíamos. Sí. Y decían, ay, es mal portado. En la escuelita, ay, lo castigaron, ay, ese niño es, o sea, o algo así. Pero en mi caso era de que la maestra me ponía de chiquita, yo me acuerdo, tengo las boletas, se cree la jefa del salón, anda todo el día parada, ya terminó todas las actividades y que es bien mandona. O sea, y me mandaban recaditos la maestra Rosa María, siempre. Y mi mamá decía, ay, Rosalba, es que habla mucho, es que es muy hiperactiva, metan la cosa. Entonces mi mamá me metía a escuelas de verano. O sea, mi mamá no podía conmigo en unas vacaciones. Te tenía ocupada. Matemáticas, escuelas de verano, oratoria, poesía. Me mandaba a hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer. O sea, generalmente era de la escuela. Nunca me mandó a nada físico, pero era más como, ok, Rosalba es inteligente y es movida y es hiperactiva. La voy a mandar a la iglesia, a que aprenda, que haga sus doctrinas que se ocupe, antes. Sí, o sea, era como que, y ya. Ahorita con Tiago, la verdad, en él es su diagnóstico hasta ahorita, porque es un tema muy extenso que yo creo que nunca terminan de seguirlos analizando. Es autismo grado 1 Asperger. Ok. Entonces, ¿todavía usan el término Asperger? Pues en ese entonces mi hijo tenía 2 años, 8 meses, y sí, tal cual así dice mi diagnóstico con él. Ahorita en la actualidad no sabría decirte exactamente qué diagnóstico tiene, porque tenemos todos estos años en terapia. Hemos estado en terapia. ¿Cuántos tiene ahorita? Ahorita ya va a ser 5, en 2 semanas. Ya cumple 5. ¿Y empezó en terapia desde casi los 3? Desde los 2 años. 2 años. Wow. Empezó. Bueno, es un proceso largo y mucha paciencia. Sí. La verdad, yo he sido un vaivén
como mamá te lo digo, es cansado, sí. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo no? es un vaivén, sí, llega a puntos en donde como mamá he caído en frustración también, cuando mi hijo se estanca en avance, o empiezo a faltar, a decir no va. También ha sido un vaivén mío de aprendizaje como mamá, y más porque pues esa red de apoyo también que te impulsa está ahí, ¿verdad? De que no, Rosalba, no te rindas, dale. Claro. Pero Totalmente. no me imagino, ¿verdad? Cuando no tienes una red de apoyo se vuelve un poco, o se torna un poco más complicado. Yo Sí, una también. adversidad más. Sí, sí, sí. O Más sea, cabrona. yo soy una mamá que habla de esto de acuerdo a mi experiencia. No soy una profesional, pero les quiero compartir cómo es que yo llevo mi día a día con un niño azul. Y pues nada más. Qué chingón, qué chingón. Y esa es otra. Al principio yo decía, crianza respetuosa, pero también como papás a veces es frustrante. Sí, Y yo cómo llegué no. a caer en temas en donde de verdad me desconocía o quería de que simplemente alejarlo de mí, irme a encerrar a mi cuarto sin saber qué hacer con él. Y yo personalmente te lo digo, si tienen la posibilidad de hacerlo, también tomen terapia ustedes. Wow, Totalmente. wow. Acabas de decir, me gusta, vaya, que lo que acabas de decir, las terapias, no cualquiera se atreve a ir a terapias, no cualquiera. Y hay una Y persona, seamos honestos, no estamos listos para niños como ellos. no, para nada. Jamás Y, lo vamos y a estar. qué bueno, porque estamos viendo el tema, digámoslo, desde dentro, ¿me entiendes? Porque bien pudimos, o pude yo haber estudiado el tema y dar mi punto de vista, pero tú como mamá hay plus, o sea, Y también que si no existe el tema económico para, pues, sustentar a lo mejor las terapias. vean muchos videos, tips, TikTok es una maravilla. Sí, A lo sí. mejor no te va a decir exactamente qué hacer, pero sí te va a dar mucho tip de tanta mamá que hay ahí subiendo su día a día de cómo ellos llevan su vida. Sí. Y honestamente las redes sociales son increíbles y en eso nos podemos agarrar también de escuchar. Yo de veras te he escuchado hasta temas neuronales cuando yo no te sé nada. No, sí, o sea, pero yo hasta de alimentación. Es más, me pongo a investigar tanto, leo tantas cosas del autismo que hasta veo los estudios actuales de científicos, de por qué se dio, de dónde viene. Sí. O sea, ya hasta sé por qué le pasa. O sea, de que, no sé si sepa, pero yo leí que el autismo proviene de cuando los niños tienen inflamación neuronal por exceso de mercurio en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema enorme que dicen, pero ¿cómo es esto? O sea, y yo no entiendo mucho el tema médico, ¿o sí? Podemos decirlo así. Ajá, sí, sí. Pero al menos tú ya entiendes de que, ok, si es un tema neuronal, hay que mejorar la alimentación. ¿Qué se tiene que hacer en este caso para ayudarlo? Y en mi caso yo intenté como mamá mejorar la alimentación, para ser honesta, no me funcionó. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene selectividad alimentaria. ¿Qué es eso? Es muy selectivo. Ah, o sea, para comer es especial. Sí, tiene ay, ¿cómo se dice? Que no le permite comer cualquier cosa por tema de sensorial. Ok, o sea, entonces es un show. Es un temota porque es bien sabido que los niños que tienen autismo, obviamente algo muy especial es su dieta, es su alimentación. Sí. Todo eso, o sea, tiene que ser los metales que existen en las comidas, en el pescado, en las carnes. Yo intenté quitárselas y lo único que logré es que mi hijo fuera a parar al hospital. Se me bajó las defensas, se me puso muy malo. ¿Por qué no estuviste con un doctor o alguien que te llevara? No, deja tú. De por sí comía muy poco. Al yo quererle poner un tipo de dieta, al bajarle azúcares, al bajarle grasas, a bajarle cosas, terminé afectándolo indirectamente, porque también una mamá que está a prueba y error. Sí. Y tampoco se sientan culpables de verdad de ese tipo de cosas, porque como mamás estamos a prueba y error. Y conmigo en mi caso no me funcionó la alimentación. Ojo, eso no quiere decir que coma cualquier cosa, porque tampoco, obviamente, pero al menos escucho a mi hijo más. ¿Por qué? Porque si yo sé que Tiago tiene un tema de selectividad, por tema sensorial, que no cualquier cosa le gusta, yo le puedo hacer un huevo mañana y si le siente algo extraño, él ya se está vomitando, ya no quiere. Entonces, también hay que saberle llegar a los niños. Claro. Y a mí me ha costado bastante. Entonces, yo siempre le pregunto al psicólogo, a las mises, oigan,
Tiago, sucedió esto, y cada que me dan el informe mensual, me dan recomendaciones. Al momento que el niño está en terapias, ahí también te ayudan a dar recomendaciones, qué puedes hacer y todo este tema. Yo preferí no medicar nunca a mi hijo, porque también hay una opción de que si de plano el niño está muy alterado, puedes medicar, puedes ver esos temas, pero ya con profesionales y todo esto. Yo no, en mi caso, yo decidí no hacerlo, porque yo dije, si mi hijo es muy hiperactivo, si mi hijo hace un chorro de travesuras y por el tema del autismo está ansioso, es un niño muy ansioso, le causa ansiedad el alrededor, todo, lo voy a cansar. No sé cómo, aunque termine más cansada yo, pero yo prefiero no medicar, no acudir a esas cosas. Si hay que cansarlo, hay que cansarlo. Y si hay que salir a correr todos los días, hay que salir a correr todos los días. Si hay que llevarlo a natación, hay que llevarlo a natación. Si hay que llevarlo a ver a dónde, hasta al patio, a estar corriendo como si nada, pues hay que hacerlo. O sea, al menos yo siento que es estar detrás de ellos. Sí, o sea, es una carrera muy larga. O sea, realmente mis respetos para todos esos papás azules, como les comentan. Es grado 1, el mío. Imagínate grados más. Hace poquito vi un video donde una mamá dice que ya no puede, está en crisis. No, porque su hijo es agresivo, está en un grado 3 y no habla, y la mamá dice que no puede. Ah, no, sí, cállate. O sea, pero, por ejemplo, lo que tú comentas, como mamá, también ir a terapia, o sea, y simplemente, se los digo, no solo porque sea mamá de un niño autista, cualquiera vaya a terapia para ajustar, para equilibrar su día a día. Mucha gente con depresión, mucha gente con ansiedad. Y hay alguien de aquí de Reynosa que dice que la terapia debe ser canasta básica, y para mí es un término muy, muy correcto, porque realmente no sabes qué tan necesitado estés de terapia hasta que vas a terapia. Entonces muchos dicen, no, pues si yo no estoy loco, si yo no soy agresivo. No necesitas serlo, así es ignorarlo. O si en todo caso que no hay mucho lo económico para estar yendo a terapia. Yo creo que es más la negativa de ir. Más escucharse. De decir, pues si yo no estoy mal. De negarlo. Sí, o la típica de la pareja, el matrimonio que dice, a lo mejor la esposa le dice, vamos a terapia, espérate, pues si yo no estoy mal, a mí me ¿no? lo dijeron. Chingado. Háblanos desde adentro, de cuando se te da el diagnóstico, ¿no? Háblanos el sentir, háblanos esa noticia, háblanos cómo llevaste el proceso. Fue diferente entre mamá y papá. Ahí les va. Entre mamá fue, ok, manos a la obra. Ok, sí, ok, ya sé, pero ¿qué se hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Okay. A movernos, esto, aquello. Qué chingón. Y el papá fue negación total. No manches. Sí, siento que él tampoco estaba preparado para un diagnóstico así, y le costó más soltar la expectativa. Entonces, algo que el psicólogo Julián nos ha dicho muchísimo a nosotros: suelten la expectativa de un niño neurotípico. Su hijo no es un niño neurotípico, es un niño con una condición, y ustedes tienen que seguir el ritmo de su hijo. No tienen que presionar, no. Ustedes tienen que estar a prueba y error. Intenten todo, muévanse. No quiso esto, intento esto. No quiso aquello, ahora hago esto. Así. Entonces fue como, ok, va a ser difícil, pero dice que no es imposible. Va, pues hay que movernos, hay que hacer. Entonces yo, dale con las terapias, en corto. Sí. Y el papá fue más de que, podemos checar otro lugar. Y si vamos con otra opinión, y si fue esa como negación en él de, güey, no puede ser. O sea, yo siento que sí le costó más a él que a mí como mamá, la verdad. Sí. Y probablemente porque yo ya vivía con el niño, y mi bebé ya presentaba cositas que yo como mamá ya iba yo viendo, y a lo mejor eso me fue preparando. ¿Qué fue lo que más marcó en ti? O sea, ¿qué foco, por decirlo de alguna forma, prendió más rojo que los demás para darte cuenta que realmente estaba teniendo ya una serie de advertencias? La manera repetitiva de hacer sonidos. Okay. Y de como ecolalia, mucha ecolalia, okay. Como que, no sé si se dice así, creo que sí. Es como que... repetir las cosas que escucha. Sonidos, y trata de hacer mucho ruido. Como que descubrió su voz cuando estaba pequeñito, y empezó a hacer muchos ruidos extraños, que parecía que yo tenía una mascotita. Okay. O sea, siempre estaba haciendo ruiditos, soniditos, y él se reía solito de sus mismos sonidos. Yo decía,
es una cosa sensorial muy avanzada que yo decía, o es muy inteligente o de verdad está descubriendo su voz o cositas así. Entonces, él avanzó muy rápido, como de un niño normal, un bebecito normal, caminó un poquito antes, empezó a balbucear y a tener aprendizajes antes para su edad, pero luego llegó un punto de estancamiento en donde el autismo se detonó más. Pero estancamiento, ¿estás hablando de antes de terapia o después de terapia? No, antes de terapia se estancó, dejó de avanzar en aprendizaje, se estancó y el autismo ahí fue donde empezó al punto de no aguanto el ruido, al punto de ya no te hablo nada, punto. Entonces todos los autismos son muy diferentes. A él le pasó de que avanzó muy rápido, lo descubrimos y luego ya en terapia su autismo progresó un poco más y a lo mejor le empezó ya a molestar con más frecuencia el tema del sonido, de los sonidos en la calle, el tema de la aglomeración de personas, el tema de las crisis en público, que eso de chiquito no me pasaba, la verdad. Sí. Mi hijo era muy bien portado. ¿Cómo controlas una crisis? No, es que ¿cómo? O sea, bueno, sí la controlas, pero como mamá es como que busca la manera. Bueno. En mi caso, Tiago no podía ir al cine conmigo, porque siempre le daban crisis, se ponía alterado y así. Entonces, yo al principio no controlaba una crisis. Yo como mamá histérica me paraba del lugar y me iba. Así, o sea, era de que ya no puedo, la gente así me miraba. Esa es otra, por favor, si ven a mamás de este tipo batallando con un hijo, criatura, de verdad no las miren, finjan que no hay nadie. Está pasando esa situación, porque es lo más horrible que te volteen a ver como si tu hijo fuera real un malcriado. O sea, no es un malcriado, pero no le voy a pegar aquí porque probablemente no está regulado sensorialmente, un ruido que le está molestando y es algo que ellos no lo saben, yo tampoco, solo él. ¿Y cómo te lo dicen? ¿Sabes? Entonces, mi primera manera de mantener el control era, ¿sabes qué? Antes de salirme de mi control yo, como mamá, vámonos. Esto no le está haciendo bien a mi hijo, vámonos. Al menos hasta que yo aprenda de este tema y empiece a controlar de qué manera lo puedo sobrellevar, porque se tiraba, o sea... ¿Y ahorita ya puedes ir con él al cine? Ahorita ya, pero ahorita me cargo un kit. Me cargo un kit de emergencia. De emergencia, de que me cargo unos marcadores que se borran, como de pintarrón. Entonces me cargo como que con libritos plastificados. Entonces ya no me raya nada, y si raya pues se borra. Ahí se entretiene ya, ahí. Sí, porque es de esos niños de que es un plumón, te raya todo. Entonces, para evitar esas cosas... ¿Y pues, con el sonido sigue igual? No, ya un poco mejor. Qué chingón. Ya un poco mejor, pero era un momento en donde caía en una crisis y yo ya sabía qué hacer. Ya sacaba mi bolsita y ya traía muchos bloques, ama los bloques, lo ponía a hacer actividades. O, por ejemplo, los bloques traían numeritos y le escribía yo los números y él ponía los bloques, actividades. Es lo mejor que puedes hacer. Donde ocupaba su mente. Actividades, pero llévatelas así escondididas. Porque si las ve antes, hace otra crisis por quererlas en ese momento. Entonces es como que, ay, ¿cómo le hago? Sí. Un amigo que tiene un hijo autista, ya adolescente, bueno, 14, 15 años, una vez me dijo, no sé si estés de acuerdo, porque obviamente cada niño autista tiene conductas diferentes y los papás igual. Bueno, decía que un niño autista dormía muy poco, ¿es verdad esto? Totalmente. Órale, yo no sabía eso. Ahorita, el día de hoy es mi problema más grande. No se ve ahí porque traigo un corrector increíble, pero la verdad, el sueño es lo más difícil para mí hasta ahorita. Es que siempre conforme avanzas en terapias, avanzan unas cosas y en otras no, retrocede, y luego avanza en las que retrocedió y luego se atrasó en otras en lo académico. Es un tema de que simplemente poner la atención adecuada como se van presentando las situaciones, sí tener mucha paciencia, porque al menos en mi caso ahorita, mi problema más grande es el sueño. Ya pasamos la fase de las crisis, ya pasamos la fase de los sonidos, sensorial, ya pasamos la fase conductual un poco, y ahorita ya estamos en una fase de no te duermo, mamá, nada. Entonces, ¿no duerme nada? No te duerme. Y yo lo que estoy haciendo es levantarlo súper temprano, aunque se enoje.
Y eso me arregla los sueños una semana, pero luego la siguiente otra vez, y eso es lo más complicado. O sea, él no podría, entre comillas, dormir siestas. No, Ok. cero. Las siestas están prohibidas. Y cuando de plano lo dejo es cuando yo como mamá ando más cansada que él. Ok. Y que de plano Ok. digo, sí, por favor, hijo, vamos a dormir juntos un rato. Sí, porque ya estás agotadísima. Sí, pero hasta yo ya estoy agotada. Pero si no es por ese tema de que, pues que también una tiene que ponerse un poquito de atención y decir qué batallas hay que luchar en qué momento, porque Así si no, es. imagínate, también tú cansada, el niño cansado, frustrado los dos, no hay manera. Yes. Y ya si se tienen que desvelar un día, pues al menos durmieron juntos y ya te dormiste, ya tienes pila otra vez para arrancarle y alcanzarlo en la noche y a ver qué haces. ¿Cómo es la cuestión educativa? Es decir, ¿va a una escuela normal? Ahorita lo tienes... Ahí también. Él entró Piaget. ¿Sí? Cuando él entró no teníamos un diagnóstico, no sabíamos, no teníamos idea. Estando Piaget, funciona. La escuela, muy bien, todo bien, todo bien. Ahora sí que lo supieron canalizar en el momento rapidísimo, chingón. correcto, todo Qué bien. chingón. Para eso sí, mira, un 10. El tema es que mi niño es muy ansioso. Pues ve algo al alcance y él quiere acomodar, tirar cosas. Ajá, sí, sí. Y quiere como que este tema de inspeccionar, como de Explorar. explorar, exacto, descubrir, Ah, sí, sí. quiere saber todo, quiere... Entonces, ¿qué pasa? Era muy complicado porque Piaget es un sistema Montessori. Ok, Entonces, hay niños de varias edades en un mismo salón. ok. Y todo el material está al alcance de los niños porque les dan esa libre demanda de ellos poder explorar de una manera correcta y de seguir indicaciones. Hay que guardar, hay que hacer esto. En mi hijo no le funcionaba eso. Tú le decías a mi hijo, hay que guardar. ¡No! Y lloraba y la maestra sombra, porque él llevó maestra sombra, Ok. era como, es que mami, son cosas que como lo tiene ahí, lo está viendo que está ahí, ¿cómo le hago yo para regular a Tiago y decirle, no, no puedes tomarlo, no puedes hacer? Entonces, en mi caso, el sistema Montessori no me funcionó. Y si tienen algún tipo de escuela Montessori, a lo mejor a ti sí te va a funcionar, pero no va a ser igual. Sí, pues que cada caso es diferente. Exacto. Ujú. Y yo me tomé un año en casa. Ah, pues qué bien. O sea, Me mira, tomé un año por- se lo estás dedicando al fin y al cabo. Son batallas que estás teniendo constantes. Vaya, y me refiero a batallas por utilizar un término vago, ¿no? Ahí te va. No, también, pero que te interrumpa, también No, no, adelante. me voy a tomar este año porque eran muchos cambios en mi vida personal, mudanza, hábitos, todo. Ya salí de mis duelos a nivel personal, entonces como mamá ya estoy lista y tengo que cambiar muchos hábitos también. Y esos hábitos a lo mejor en ese momento con mi bebé no los tenía y es también un cambio para él. Entonces, ¿cómo lo preparo a él para cambiar conmigo Ok. y para crecer conmigo Sí, psicológicamente también? Entonces, yo sabía que yo a mi bebé lo iba a meter en una etapa de muchos cambios este año, tanto como hasta en el hogar. Y la verdad, yo tenía muchas depresiones fuertes cuando yo me diagnosticaron a Tiago, entonces una parte de mí no fue la A mamá. raíz del diagnóstico No fue tú- la mamá presente, porque Ok. yo estaba ahí, pero yo era un zombie. Yo era un zombie. Entonces, cuando yo me empecé a acudir a la terapia justo con el director del centro, él me dio terapia también a mí a nivel personal, me ayudó a salir un poco de ese tema y la verdad ya desperté. ¿Y qué pasa? Yo sabía que me iba a mudar, Tiago, los cambios son muy complicados para cualquier niño con autismo. Todo cambio es lo peor que le puedes hacer. Entonces, en la otra casa, Tiago no dormía, Tiago traía un desorden a nivel personal y eso me desordenaba a mí otra vez como Era la mamá. adaptación. Entonces, no veía muy viable volverlo a someter a un cambio de escuela, otra vez, un cambio de maestra sombra. La verdad, iban a ser tantos cambios para un año que yo preferí llevarme la relax, tomar la expectativa de que mi hijo se tomara ese descanso, se adaptara a una cosa, luego a otra y luego a otra. Y cuando ya viera yo el terreno, hasta económico, porque también fueron cambios hasta económicos, o sea, fue un fregazo fuerte en donde cambias de escuela, es volver a gastar, es volver a hacer todo eso. ¿Y qué pasaba? O sea, pues literal, hasta en esto afecta. Sí, totalmente. Entonces, todo en conjunto iba a ser muy complicado afrontarlo al mismo tiempo.
la verdad. Tanto economía, tanto al día a día, tanto la adaptación, tanto inclusive con el psicólogo. Y mira, como tú dices, qué chingón, mira, tú estás dando tu proceso, ¿no? Sí. Te tomaste ese, no es receso, pues no dejas de trabajar en casa. Me sentí la peor madre del mundo. No. La verdad. Al contrario, o sea, tomaste ese, ¿cómo le podemos llamar? Organizaste, por decir algo, organizaste. Yo lo veo como desesperación ya. Pero bueno, ya, te funcionó. ¿Sí? No sé, en el tema, te comenté que entrevisté a Nubia, una chava que tiene una estética inclusiva. Sí. Que es para niños y personas en general neurodivergentes, con autismo, con síndrome de Down, cualquier condición. Y ella abrió su estética inclusiva porque tiene un hijo autista. Cuéntame, ¿tú has tenido detalles con el proceso de corte de pelo de Tiago? Fíjate que no. Tranquilito en todo eso. Tiago tiene rasgos autistas muy distintos, okay. Pero sí he escuchado mucho a mamás que me han batallan compartido bastante. Eso. Inclusive una vez el psicólogo me comentó que había un niño que se empezó a cortar el pelo y las uñas por gusto hasta los 12, 13 años. Pero antes de eso era un calvario. Entonces todos los niños son distintos. En mi caso, Tiago fue como un tema de relajación. Al principio cuando le cortábamos el pelo, cuando teníamos ya un diagnóstico, la verdad nunca me costó trabajo en ese sentido. Él era como más relajado en ese tema. Lloraba cuando algo le molestaba a su alrededor, pero el tema del corte de un pelo no fue tema para nosotros, ni las uñas. Bueno, ahorita ya que está más grande, las uñas sí le causan así. Siente que le voy a cortar un dedo, no sé. Se preocupa de más. Esos son niños muy preocupones. Ya sé. Yo considero que son niños adultitos con una inmadurez. Entonces, piensan mucho. Tiago, por ejemplo, veía unos lápices y Tiago, en vez de rayar, pintar así, que es lo que un niño hace cuando ve unos lápices, los miraba, los olía, los probaba con la lengua. Era como cosas, le interesaban cosas bien random. Bueno, pues era su explore, ¿no? O sea, sí. el que a qué huele, la textura. Hasta cómo comía un sándwich. Era distinto. Ahorita que me comentas todo ese tipo de cosas, por ejemplo, para ti, el corte de pelo no fue tema. No. O sea, él entendía bien cuando le iban a cortar el pelo y no era tema. Es que el papá tenía una barbería, entonces por ahí tal vez. El día a día, a lo mejor, pero por eso no le causó. Hablando de eso, o sea, a lo mejor el tema del corte de pelo contigo no, pero con quien nos esté viendo y tenga un hijo. Exacto, sí. A lo mejor el ruido con tu hijo no, pero con alguien sí, un poquito más o viceversa. Y te quería preguntar, ¿cuál ha sido el momento más bonito que has tenido en esos pequeños pasitos en el progreso de él? ¿Cuál es el que... Tengo un compadre que su hijo no hablaba. Entonces, obviamente, cuando quiero suponer yo que escuchas a tu niño hablar, tu primera palabra es una explosión de emoción. De hecho. Porque son esos pequeños pasitos que te digo. ¿Cuál ha sido a ti el que más te ha marcado así como que...? El mío es cuando me identificó como un oso. Van a decir que raro. Cabrón. Pero él veía mucho Masha y el oso. Y yo me preguntaba mucho y se lo compartía al psicólogo, ¿será que Tiago sabrá que soy yo su mamá? Porque son niños como que hasta se sienten conscientes, los sientes como que están pero que no están. Entonces yo decía, me agüitaba porque yo decía, se me hace que mi hijo ni siquiera es consciente de quién es su mamá. Sí, o sea, porque Tiago era como que con cualquiera estaba pero no pelaba a nadie. ¿Sabes cómo? Pero bueno, se me hace raro. El tema de lo del oso era porque Masha y el oso, en la parte maternal, en la figura maternal era el oso. Entonces Tiago empezó a mí a identificarme como oso. Entonces dije yo, fue lo más bonito. Hasta me dieron ganas de llorar. No, pero fue lo más bonito porque yo decía, oso es una figura de una caricatura que él ve un chorro y es la figura maternal. Identificó en la realidad. Es una manera distinta de decirme mamá. Claro, no me decía mamá, pero ahí yo dije, soy su mamá, güey, o sea. Qué bonito, qué chingón, qué chingón. ¿Qué consejo le das a unos papás que están ahorita recibiendo el diagnóstico de autismo de su hijo? ¿Qué consejo les das ahorita que a lo mejor alguien está pasando por esta turbulencia de emociones? Tú dices que a lo mejor te deprimiste un poquito, pero ¿qué consejo le das a ellos que tú ya pasaste por eso? Yo les doy el mejor consejo que yo tengo a nivel personal, sería
pues que les va a faltar vida para todas las opciones que hay para sus hijos. Entonces, no se cierren, solo intenten una y si no funciona, otra y otra y otra. Y si es cansado y es válido que también te des tu respiro y te des tus descansos, y digas, ok, hoy no pude con esta situación, pero mañana voy a poder y voy a intentar otra cosa y voy a tratar, porque eso sí da resultados, la verdad, sí hay avances. Es al tiempo de ustedes como familia también. Y pues hay muchas opciones siempre. Eso es lo más que sobra. Entonces, si ustedes tienen un diagnóstico, la verdad, van a tener muchas y miles de maneras de ver cómo van a solucionar esto juntos. Okay. Porque la verdad, nadie te lo dice, pero lo más difícil no es el diagnóstico, sino el día a día. O sea, lo que viene. Cómo solucionas, cómo sobrellevas la situación. Pones en tela de juicio tu paciencia, tu estabilidad también mental. No, o sea, la vida te cambia totalmente. Totalmente. Entonces, sin descuidarse uno, porque recuerden que nuestros hijos siempre van a ser el reflejo. Así es. Entonces, si tú estás bien en tu centro, intentas y eres resiliente y todo esto, tu hijo va a ver en ti esa resiliencia y no se va a desesperar contigo. Porque ¿qué pasa? Tu hijo te ve a ti frustrado, desesperado, se frustra contigo, porque aunque no te lo sepa decir, se dan cuenta de todo. Sí, son unas esponjas. De todo se dan cuenta. Sí. ¿Cómo es una terapia, Ros? ¿Cómo es una terapia? Vaya, supongo que obviamente no es la misma terapia que llevaba cuando iniciaste, ¿no? Pero ¿cómo es una terapia? La terapia, en cuanto conmigo, con el niño, es el niño llega al centro y lo recibe la Miss, y a partir de ahí es problema de la Miss. Ah, como si fuera una escuela, vaya. Sí, es una escuela. De hecho, es una escuela. Ah, ok, la escuela. Para mí es una escuela conductual. Ya lo entendí. Es una escuela conductual. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Lo ponen a los niños en situaciones en donde tienen que aprender a seguir una instrucción, aprender a tomar asiento, aprender a comportarse, aprender a entender a los demás, aprender de emociones, o se cuenta que el niño va ahí a aprender a jugar con el tuyo, a aprender a convivir con el tuyo, a aprender a entender a los tuyos, porque pues no solo es que ustedes entiendan a los niños con autismo, sino que también los niños estén preparados para lo que hay afuera. Claro, totalmente. Y eso que tú dices, vaya, hablando de terapias, es hablar de progresos, ¿no? O sea, el entenderlo y principalmente lo que mencionabas hace ratito, si veías a una mamá con un niño en crisis, ignórala, haz de cuenta que no está pasando nada, porque se trata también de concientizar a todas las demás personas que no son parte de una comunidad neurodivergente, o sea, pero tal vez el día de mañana pueden tener un hijo, pueden toparse con, no sé, alguna persona neurodivergente y entenderlo. Una rabieta y una tirada en el suelo lo hace cualquier niño al final del día. Nada más la diferencia es que ellos no los puedes manipular. A un niño con una crisis en autismo no es lo mismo que una rabieta, porque una rabieta de un niño consciente, un niño neurotípico, le puedes decir, estás llorando por este dulce, ok, te lo voy a dar si te portas bien, párate, y te paras, y se para. Y un niño con autismo, por más que le estés diciendo, te lo voy a dar, como él ya no está regulado, como él ya salió de su centro, como él ya se desesperó, como él a lo mejor ya se puso en una situación complicada, pues probablemente él ya no se pueda regular. Okay. A mí una vez mi hijo entró en una crisis y yo le traté de ayudar, de que calmarlo y así. Y fue de las primeras veces que empezó a hablar y él me decía, mamá, no puedo. O sea, entonces ahí entendí que no es que no quiera o que esté llorando porque sí, es porque de plano no pueden. Y te lo pueden decir como puedan, y hay unos niños que ni siquiera pueden decirlo. Sí. Entonces sí. Es muy difícil, pero pues sí. ¿Cuál es el mayor progreso, o vaya, si quieres verlo como en términos generales, que ha tenido tu hijo? El habla. Wow. Lenguaje. El lenguaje. Porque Tiago entró cero habla. Te decía los números, balbuceaba, pero luego no salía de ahí. Entonces, en el día a día, un mamá, o un papá, o un baño, o un popó, o un pipí, nada de esto. Buenos días, en la escuela, no nada. Pero cosas de su interés, sí, como el inglés, como el árabe.
como esas cosas así se las aprendía y eso sí te lo decía, pero él no creía necesario decirte cosas que no tenían su interés. Ok. Entonces era lo difícil. Dicen que cuando tienen mucho interés en algo es donde activan lo que le Memorizan. llaman el hiperfoco, ¿no? Que Memorizan. o sea, se vuelven unas computadoras para las fechas, para armar algún rompecabezas, algún puzzle o algo por el Y estilo. el tema de marcar límites, Ok. porque son niños que pueden estar 1 hora ahí, enganchados en lo mismo. Y a mí me cuesta mucho, porque a veces ya sé que ya Tiago estuvo mucho rato haciendo eso y que yo sé que tengo que retirarlo de ahí, Ok. pero sé que se viene una bomba después de eso. Y a veces por mi salud mental digo, 5 minutos más. Pero ¿Y cómo, cómo aprendiste a desenlazarlo de donde está ¿te vas a creer que conectado? todavía no termino de aprender? No manches. Bueno, pues es que está Todavía chiquito me causa a veces conflicto y a veces lo hablo con el psicólogo, a veces no, a veces digo, ok, es parte de, pero sí al menos ya intento marcar esos límites más rigurosa como mamá, porque también una cosa, a ver, bebecito, tienes autismo, pero tampoco seas malcriadito, Ok. porque también son niños muy inteligentes. Sí, demasiado. Entonces te hallan demasiado. el modo Sí. a veces y a veces ya saben que si te hacen esa rabietita ya van a obtener lo que quieren, Sí, claro. entonces hay que aprender a diferenciar eso y eso es lo más complicado. Sí, Para mí definitivamente. eso es todo un tema ahorita. Tengo Nubia, cuando vino, estaban por tener en Cinépolis una sala de cine, una función de cine, Ya sí supe para niños con autismo. ajá, para Sí, niños sí, sí. neurodivergentes en general. Sí, vi mucha gente. No pude asistir, tuve un evento, pero qué bonito que se sigan, vaya, que se incluya todo eso en la sociedad. Mucha gente, y hace poquito vi un video donde está un chavo tipo taxista, tipo Uber, y el niño le va agarrando la cabeza y el Ah, pelado, ya lo vi. el pelado se emperra a lo pendejo y la mamá le dice, el niño tiene autismo. Ok, no lo vi, fíjate. Y empiezan a discutir y el pelado como que no entiende y es donde digo yo, no mames, o sea, la cordura de uno al tener no solo un niño, hay personas adultas que son autistas, hay personas con síndrome de Down, también en diferentes Sí. niveles, entonces hay personas que pueden llevar una vida más normal que otros y ahí de plano quien está en batallas En mi muy caso- fuertes. En mi caso yo trato de respetar que toda la gente no está preparada para esto. No estoy diciendo que no lo esté, solamente no pongo Ok. a Tiago en una situación en donde se acerque de más. Ok. Porque yo no sé si la otra persona va a querer. Y como son niños muy inocentes, Mm. a lo mejor Tiago incomoda, ¿no? Ok. O sea, Tiago, si yo lo dejo, él está, no sé, su comida favorita, la pizza. Si yo lo llevo a comer pizza, él puede ir a la otra mesa nada más porque le queda más cerca y agarrar un pedazo de allá. Porque para él es productividad. Ok. No voy a caminar hasta allá si aquí también hay. Ok. Él no lo ve como nosotros de que, a ver, respeta. Ok. O sea, entonces, pues yo trato de marcar el límite de andar detrás de él para evitarme una posible grosería en Ok. caso de que a alguna persona no le parezca. Sí, de por sí, o sea, si de por sí no entienden a un niño por ser un simple niño, ahora hay gente que menos, o sea, Sí, un niño que entonces mejor tenga nos evitamos. neurodivergencia. Mejor nos sí. evitamos porque ya si ya tú te acercas, ya bueno, ok, ya eres empático y ya ok, pero ahora sí que yo traigo esta idea de que no tienen por qué, o sea, no tienen por qué ser empáticos con mi hijo si no quieren, Ok, ¿sabes? ok. Es muy cruel quizás que yo lo diga, pero no, es mejor dar por hecho eso que esperar que los de tu alrededor sean empáticos porque Ok, no que toda- suceda naturalmente. no toda la gente lo va a Sí, hacer claro, y a lo mejor totalmente. sí y no están obligados a hacerlo, porque hay gente Totalmente. que decide vivir su vida así Sí. y sí. simplemente pues no quieren y entonces hay que respetar eso también, o sea, Así es. yo respeto eso y mejor vente para acá, papacito, vámonos. Sí, ¿Así? pues La sí, es que verdad. te evitas cosas con gente que pues no, nada más no. Y ya, pues no si es ellos se empática. acercan de, ay, tiene alguna condición, ¿verdad? Así, y lo notan, ok, sí, no, sí, ya lo comparto, pero si no, la verdad me lo reservo. Ros, para cerrar, si Tiago pudiera ver este video en 15 años, ¿qué le dirías? Le diría mensaje que le qué dejas? friega me está poniendo, en todos los sentidos, pero pues que lo amo mucho, porque al final yo creo que eso me está ayudando a querer ser mejor mamá Qué chingón. y ser más empática y más paciente porque no soy
la mujer que era antes en cuanto a paciencia. Y era una persona cero paciente y a lo mejor Dios me lo mandó para aprender a ser una mujer paciente. Yo creo que es una prueba de cómo aprender a hacer lo que no pude en todos mis años. Entonces, con Tiago estoy aprendiendo mucho. Qué bonito. Estoy aprendiendo de ser más amorosa. Qué chingón. Porque si yo no le muestro y no le enseño con amor, el enseñarle con coraje o con enojo no, sí. o con frustración, empeora la situación siempre. Sí. Yo lo he notado, o sea, lo empeoro. Y entonces mejor hablo con él, lo abrazo y así. Y eso me ayuda más, pero pues sí, yo no era así. La verdad, yo soy muy fría. Entonces, la verdad, sí. ¿Lo sigues siendo, o sea, fuera de Tiago, lo sigues siendo con las demás personas? No, ya lloro por todo. Eso, yo creo que ya eso me hizo cambiar también a nivel Qué bonito, personal. qué chingón, qué chingón. Y antes no era así. Antes yo era una persona que... pues, Más fría. Sí, como, ay, Ah, está sí. llorando, X. ¿Por qué lloras? Sí, Ok. era como que no lo entendía y ahora ya soy más enfocada en eso, de escucharlo. Qué chingón, qué bonito. Y qué bueno, porque no me veo siendo una mamá buena sin haber aprendido esto, la verdad. O sea, hasta ahorita. Qué bonito y qué bueno, qué admirable. Créeme lo que es muy admirable para ti, para todas las personas que son papás de alguna persona neurodivergente de cualquier tipo de condición. Mis respetos, la verdad, son temas que me gustan mucho y no sabes que en cuanto estás ayudando a los demás con este video, con esta entrevista, con esta visita. Te agradezco bastante tu tiempo. Gracias. Te agradezco que hayas abierto parte de tu privacidad. Ros, desde el contacto que tuvimos, la primera llamada, fue muy transparente, me dio toda la confianza del mundo, se portó a todísima madre y eso lo valoro bastante, tu tiempo, tu espacio. Gracias, y igualmente. que Dios te bendiga a ti y a tu bebé. Muchísimas gracias por tu invitarme, visita. Me encantó Luego, hablar de esto. luego ojalá y tengamos alguna otra sesión por ahí. Ojalá. Sigan a Rosalba Bermúdez en sus redes sociales. Sí, en TikTok. En TikTok, que le mueve bastante. Tiago también tiene TikTok. Sígalos en sus redes sociales, en TikTok principalmente. Sigan Sesión a la Carta. Aparezco como Iván Cartagena en las demás plataformas y un enlace lo lleva a otro. Esto fue Sesión a la Carta, Iván Cartagena, Rosalba Bermúdez. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, gracias. No, pues, gracias ya.